Creador y compositor, marimbista y maestro de educación musical. Alcides René Argueta Fernández, nacido el 15 de agosto de 1970, zacapulteco con una larga trayectoria en el ámbito de la música nacional. En la siguiente entrega de Tujal Radio, realizaremos un repaso a su vida en torno a su trayectoria musical. Hijo de don Alcides René Argueta Gómez y de doña Adelfa Guillermina Fernández de Argueta. La educación en los niveles primaria y básico la tuvo en el mismo establecimiento que actualmente ocupa la Escuela Oficial Urbana Mixta Ofelia Paz, viuda de Marroquín, en el municipio de Zacapulas. Me considero un zacapulteco a pesar de que tengo muchos años de haberme venido de mi pueblo. Nací allá, crecí en Zacapulas, toda mi niñez la pasé allá, parte de mi juventud. Estudié en la Escuela Urbana Mixta de Zacapulas y los básicos en el Instituto Básico por Cooperativa, que era el único establecimiento de nivel básico que había en ese entonces. Nosotros éramos de salir a la calle, de jugar pelota, nos gustaba chamusquear ahí en las calles, trabar pelotas en los tejados, todas esas travesuras que uno hace de niño, pero que es parte del desarrollo que uno debería de tener en esa etapa de la vida. Mi mamá tenía tienda y nosotros atendíamos la tienda también, y en las noches pues pedíamos permiso para salir a jugar a las calles. Y cuando nos permitían, éramos felices. Y como no habían peligros, nosotros jugábamos, corríamos, cualquier clase de juegos de niños, y no había ningún problema. Las anécdotas que guarda nos refleja la importancia de los maestros en el desarrollo académico de cada persona. Después de la familia es aquella persona que a uno lo guía y le inculca valores y conocimiento, ¿va? Entonces yo recuerdo muy bien mi etapa de la educación primaria. Mi primera maestra, Cecilia Macario, ella era, si no estoy mal, de Santa Cruz del Quiché. Luego también estuve con la maestra Amparo Manzanares. Ella tenía una letra fantástica. No existía la preprimaria. En Zacapulas al menos pues no había eso. Entonces uno llegaba de lleno de una vez a primero. Mi papá, por ser maestro, reforzaba a mi hermana, que era más grande, y entonces yo aprendía un poco de lo que a ella le enseñaba, ¿verdad? Entonces cuando yo entré a primero, yo ya más o menos podía, tenía conocimiento de las letras, algunas palabras. Incluso a veces la maestra me decía que le guiara a los alumnos, a mis compañeros con la lectura. El recorrido por la vida de René nos lleva a recordar cómo era Zacapulas en los años 70. Antes lo que menos había eran carros, ¿verdad? Había muchos, las calles se mantenían limpias, uno podía transitar sin ningún problema. Las calles empedradas de Zacapulas, incluso algunas de las banquetas eran de piedra. Los muros de las casas eran también de piedra. Todavía había muchos terrenos baldíos, ¿verdad? Con guanocales alrededor, ¿verdad? Para protegerlos. Todo eso ya no se ve ahora todo está totalmente saturado, poblado. El sistema de transporte de Zacapulas a Huehuetenango y a Santa Cruz del Quiché también es recordado por René Alcides. Para transportarse tanto a Santa Cruz del Quiché como a Huehuetenango, un bus para cada lado, ¿verdad? Para Huehuetenango estaba la Zaculeu, era un bus que salía como a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Y para Santa Cruz del Quiché, solo la Patoja, así se llamaba la camioneta esta. El dueño era don Romeo Noriega, familia Noriega. Ellos eran los dueños de la Patoja. La Patoja viajaba también en ese mismo horario. Solamente habían esos dos buses en Zacapulas en esa época. Y los camiones que llevaban algún material, pero muy pocos. En los años 80, el servicio de televisión era casi nulo en el casco urbano de Zacapulas, según los recuerdos que guarda. Mi papá compró un televisor
una antena, pero enorme, multicanal le llamaban a esas antenas. E instaló y era aquello de estar moviendo la antena de un lado a otro y de repente se lograba ver alguna leve imagen y se escuchaba el sonido de algo. Y ahí detengan la antena, que no se moviera. Mi papá, ¿qué no hizo? Él se llevaba la antena hasta el cerro de donde viene el agua. Hasta ahí fuimos una vez a probar una antena con cable, con una cantidad de cable para probar, a ver si la altura, unos tubos enormes, y nunca se logró. Yo me vine de Zacapulas y no había televisión. Recuerdo el Mundial de México 86, lo fuimos a ver a las casas allá a Río Blanco, porque ahí se miraba nítido. Ahí ponían el televisor, blanco y negro, pero se miraba una imagen nítida y uno sorprendido de ver aquello maravilloso, ¿verdad? Desde los 9 años de edad tuvo sus primeros contactos con la marimba, gracias a su papá, don Alcides René. Yo era un niño y mi papá en ese tiempo, a él se le ocurrió, tal vez porque a él le gustaba la marimba, y se encontró una marimba de cincho y le gustó seguramente y se la llevó. Era una marimba que tenía, las teclas eran de metal, por eso le llaman así, y la llevó a Zacapulas. Bueno, yo jugando con mis amigos y vi que mi papá llegaba, lo fui a saludar, pero me mostró la marimba. Miren lo que traje. Y yo, qué bonito. Vi que era un juguete o no sé qué. No le puse mucha atención y me fui a jugar. A mí me interesaba más finalizar mi chamusca y a seguir jugando. Fui dándome cuenta que el instrumento era bonito, ¿verdad? Mi papá tocaba algunas melodías que él intentaba tocar, y yo poco a poco fui acercándome y él me fue enseñando lo primero, y así empezamos poco a poco. Seguramente él vio que yo tenía interés, porque después de eso te consiguió otra marimba ya de madera, sencilla. Sencilla, me refiero a que solo tenía un teclado, no muy grande, y esa marimba se llamaba La Sirena. Esa marimba era de generaciones muy anteriores, ¿verdad? Estamos hablando tal vez como de mis abuelos, digamos, ¿verdad? Dice que con esa marimba salían a dar serenatas antes en Zacapulas. Y bueno, con La Sirena nosotros también algunas veces salimos a dar serenatas para el Día de la Madre, recuerdo yo de niño todavía. Y después mi papá llevó más marimbas y compró una marimba sencilla, pero ya de las grandes, ¿verdad? Y quería marimbistas, invitó marimbistas. Recuerdo que en ese tiempo llegaron a Zacapulas algunas fuentes de empleo, ¿verdad? Caminos, había otras empresas también que trabajaron en Río Blanco, y bueno, llegó mucha gente de otros lados, pero dentro de ellos llegó un amigo que le encantaba la marimba. Estoy hablando de Rosey. No sé bueno, Rosey es muy conocido en Zacapulas porque él se quedó a vivir allá. Él le gustaba mucho la marimba y él en la noche llegaba a practicar ahí. Y solo Rosey, mi papá y yo, los tres ahí en la marimba, tocábamos y nos la pasábamos bien. Cuando él no llegaba, yo era libre, salía a la calle a jugar. Cuando él llegaba, no podía salir, nos quedábamos a practicar. Con el paso de los años, el gusto por ejecutar la marimba fue creciendo, y con ello, la conformación de un grupo con el que recorrió varios municipios. Mi papá después compró otra marimba, esa marimba era de un grupo de ahí de Zacapulas que inicialmente se llamaba Los Gómez, y luego le pusieron marimba Tecún Umán. Y de esa marimba Tecún Umán después paró abandonado el instrumento y mi papá lo compró. Compró la marimba grande, tenor y hasta un contrabajo o un violón, como se le conoce más común. Yo era un niño rodante que iba con los marimbistas de pueblo en pueblo. Ahí íbamos a Nevaj, íbamos a Cotzal, íbamos a Chajul, a Uspantán. La marimba sencilla fue una marimba que mi papá le puso chiquitita. Íbamos a tocar a los casamientos. Y tocaban sones y era cansado, ¿verdad? Pero yo era niño y era ya entrando a la pubertad y adolescencia, y tenía mucha energía. Después de una tocada, al otro día
temprano yo ya estaba levantado y a practicar deporte, ¿verdad? Me gustaba mucho salir a correr, me salía a jugar al fútbol o al básquetbol. Más grande a un poco de voleibol, pero no me agotaba la actividad que hacíamos. Con el inicio de operaciones de caminos rurales en Zacapulas, se dieron nuevas fuentes de empleo y con ello la integración oficial de la marimba, que hasta nuestros tiempos es la que representa la zona vial del departamento de Quiché, teniendo sus orígenes en el municipio de Zacapulas. Los marimbistas, ellos necesitaban del trabajo, pero no habían oportunidades, entonces llegó a instalarse caminos rurales a Zacapulas. Y eso implicó que llegara maquinaria, llegara muchos puestos de trabajo, tal vez no con los mejores salarios, pero había manera de darle empleo a las personas. Entonces ellos con el afán de tener un trabajo le hablaron a mi papá. Entonces mi papá le dijo que con mucho gusto, y él habló con el ingeniero Mario Aldana, y él era una persona que amaba la cultura en general, ¿verdad? Él propició también todo eso, porque cuando mi papá le pidió trabajo para los marimbistas, él le dio una mejor oferta y le dijo, bueno, si son marimbistas, entonces que toquen la marimba, que es lo que saben hacer mejor, y entonces que sea la marimba de Caminos, ¿verdad? Que la absorba Caminos. Y ahí comenzó una bonita, pues, historia, esta bonita historia, porque ahí la marimba Tecumumán se conformó. El maestro René Alcides aún recuerda plenamente quiénes eran los marimbistas zacapultecos de aquellos tiempos. Yo recuerdo mucho a don Mateo Marcos y a sus hijos, Santos, Andrés Tich le dicen a él, frente de la cofradía de Santo Domingo. Ahí vivía don Diego Gómez, su hermano don Mateo Gómez también, eran marimbistas. Ellos también integraron ese grupo. Domingo Palacios le decimos, él era el baterista, tocaba la batería, y con ellos fuimos a muchos lugares y creció una amistad de esas que no terminan, ¿verdad? En el año de 1987 se trasladó a la ciudad capital para continuar su formación académica en la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical. Pues muy joven, yo vine a estudiar y traía una base musical muy valuable. Eso era lo más grande que yo podría traer, más no así otros conocimientos que aquí vine a adquirir. La experiencia obviamente más adelante, pero esa base la traía desde Zacapulas, ¿verdad? Y entonces ingresé a la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical. En ese tiempo quedaba en la 7ª Avenida y 3ª Calle, muy cerca de acá del Palacio Nacional, muy cerca. Allí estuve 4 años en la escuela. Ahí aprendí a tocar otros instrumentos y pues a conocer un poco de la pedagogía y la didáctica de la música. Se me abrieron más los ojos para ver el arte más de cerca, porque llevábamos clases de teatro, llevábamos clases de danza, llevábamos clases de música, obviamente. Entonces había la necesidad de ir al teatro a ver obras de teatro, ir a escuchar conciertos de la orquesta sinfónica, conciertos recitales de piano, conciertos de marimba, en fin, todo eso era parte de lo que a veces nos obligaban, nos pedían que hiciéramos. Comparte con nosotros sus primeras anécdotas vividas en el inicio de sus estudios en Ciudad de Guatemala. Primero fue emocionante escuchar la marimba, porque escuché una marimba tan pura, tan clara, y fui a buscar de dónde venía esa marimba. Y efectivamente eran compañeros de la escuela, alumnos que estaban practicando y estaban tocando ya piezas que para mí eran difíciles de interpretar. Pensé, ¿verdad? Aquí voy a aprender bastante sobre la marimba porque ya se ve que sí, ellos tocan, ¿verdad? Que se aprende. Resultó que no había maestro de marimba y ellos eran activamente dentro de ellos mismos, se iban enseñando la música. Y entonces eso fue para mí un poco decepcionante, ¿verdad? Pero tal vez eso me dio un poco de fuerza también para sobreponerme también a algunos miedos, ¿verdad?
a veces pasaba uno y escuchaba tocando el piano y decía, y es que yo ni siquiera conocía el piano, ¿verdad? Yo nunca había tocado un piano. ¿Y esto cómo funciona, verdad? Las primeras actividades en la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical marcaron la vida de René Alcides. Con su incorporación al grupo de marimba tuvo la oportunidad de estar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y participar en varios festivales. Hubo una actividad en la escuela para festejar el Día del Cariño y darnos la bienvenida. Se aprovechaba para darle la bienvenida a los de cuarto. Los compañeros de la clase dijeron, bueno, organicemos algo para agradecer también ese gesto. ¿Y qué podemos presentar nosotros? Yo puedo cantar, dijo alguien. ¿Y por qué no tocamos con la marimba? Toquemos con la marimba, pues. ¿Quiénes tocan marimba? Y ahí empezaron a levantar la mano los compañeros. Y yo no levanté la mano. Creí que no tenía la capacidad que tenían mis compañeros, ¿verdad? Como no los conocía. Bueno, entonces vamos al salón de la marimba y nos fuimos al salón de la marimba y empezaron a agarrar unas baquetas y se pusieron ¿a qué le damos vos? ¿Y a qué le damos? Y empezaron a tratar de improvisar algo. A ver, alguien propuso una pieza musical, el Valle de la Ermita. Y empezó la pieza y empieza cada cosa a sonar. Decía, ¿qué están tocando? Decía, bueno, y había cosas que yo decía, esto no es así. Y de repente agarré valor y me acerqué a un compañero y le dije, mira, esto es así, y vos puedes tocar marimba. Más o menos, pero muchacho, él puede tocar. ¿Y por qué no dijiste? No, más o menos. Entonces, ponete acá y empezamos, ¿verdad? Y así nos fuimos. Logramos tocar esa pieza y fue la única, ¿verdad? Y luego, como no teníamos maestro, mis compañeros, ellos estaban muy interesados en aprender la marimba y me decían, enseñanos a tocar. Entonces yo les compartía las piezas que me sabía y poco a poco fuimos aprendiendo repertorio y eso nos abrió puertas. Se hacían muchos festivales de marimba y algunos tenían algún patrocinio importante. Se hacían en el Teatro Nacional. Participaba el Instituto Inca, Belén, la Escuela Normal, el Central, el Akeche. Tenían muy bonitos grupos marimbísticos, ¿verdad? Y la escuela de música no se podía quedar atrás, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos y cuando decían, es que viene la escuela de música, y creían de que como éramos, era el maestro y no, y nosotros tal vez al mismo nivel, ¿verdad? Pero así fue como comenzamos, viajamos a algunos lugares fuera de la capital. A Santa Cruz del Quiché fuimos en varias ocasiones, como unos 3 años consecutivos creo que fuimos a participar de un festival de marimbas que hacían ahí en el Instituto Juan de León. Y el otro grupo del que le hablé, que lo escuché por primera vez y me encantó, ellos cuando vieron que yo tocaba marimba, me pidieron que me uniera al grupo de ellos. Entonces yo tocaba en el grupo de quinto y mis compañeros no mucho les gustaba eso porque decían, ay, ¿vos por qué tocas ahí, verdad? Con ese grupo también salimos a varios lugares, a la Escuela Politécnica, fuimos a unas oportunidades también. Ahí tenía un auditorio muy bonito y se oía la marimba, pero preciosa. Desde su etapa de estudiante mostró destreza y capacidad con la marimba, lo que le sirvió para integrar el grupo Flor del Café. Le hacían falta algunos marimbistas. Entonces viene uno de los compañeros de quinto y me dice, fíjate que necesitan 2 marimbistas, pero uno para que toque tiple y el otro para que toque segundas. Pero yo iría para tiple, me dice. Y yo dije, bueno, entonces yo tendría que ir para segundas. Un registro de la marimba que yo no practicaba mucho, ¿eh? Uno aprende a tocar las melodías, pero tal vez no el acompañamiento, tal vez no otras cosas. Pero me atreví, le dije, está bien, vamos. Y fuimos patojos de 17 años, ¿verdad? De 17, 18 años fuimos a hablar con el maestro, con el dueño y director de la marimba. Y él nos pasó adelante, miren, aquí está la marimba, aquí podíamos ensayar, qué día les queda mejor por las tardes. Íbamos, ensayábamos repertorio. Y llegaba el tío de él, que era el maestro Leopoldo Roda Santizo, un excelente marimbista, compositor, arreglista, y él tenía mucha paciencia para enseñarnos. Y de él aprendí yo mucho, de ese registro del cual cuando llegué no sabía casi nada, ¿verdad? De sus composiciones musicales resaltan Sacapulas y Río Negro,
de los cuales nos comenta a continuación. Música, creo que fueron 2 grabaciones las que hicimos con esta marimba, y dentro de ellas grabé mi primera pieza, que fue Sacapulas, una guarimba muy poco conocida. La grabó La Flor del Café en ese tiempo bajo el sello de Dideca, que era una compañía, una disquera muy famosa en Guatemala. Distribuía los acetatos, el disco, el de 45 revoluciones, y el cassette. Mi segunda composición se dio unos 3 años más tarde. Se grabó y ahí quedó. No tuvo mayor eco, al igual que Sacapulas. Luego vino otra etapa de Río Negro. Esa yo se la atribuyo ya directamente a lo que se dio allá en Sacapulas, ¿verdad? Cómo este son se hizo propio de la gente allá, ¿verdad? De las fiestas, de las celebraciones. Me satisface, me emociona escucharlo. Cualquier marimba que lo toque, me gusta, y sí, lo he escuchado muchas veces. En las transmisiones que ustedes hacen lo he escuchado. También cuando he estado en algunas actividades festivas allá, lo he escuchado también. La marimba de los conejos también tocan el son. De hecho, por ellos se hizo popular el son allá en Sacapulas. En el cierre de su etapa de estudiante, le llegó la oportunidad de su vida, una convocatoria de audición para integrar la Marimba de Concierto de Bellas Artes, en la que estuvo de 1990 a 1995. Prácticamente ya habíamos finalizado las clases, estábamos ya en las últimas fases del seminario y esas cosas, cuando viene la oportunidad de esta audición que le hablo de la Marimba de Bellas Artes. Salió en la prensa, salió la convocatoria, era abierta para cualquier marimbista. Y yo le puedo asegurar que si esa oportunidad no hubiera llegado, probablemente yo habría regresado a Sacapulas en mis vacaciones. Se hubiera perdido esa oportunidad, luego hubiera tenido que buscar tal vez algún otro tipo de trabajo, tal vez como maestro en alguna escuela. La Marimba de Bellas Artes me dejó a mí una gran escuela. Yo reconozco que es muy distinto estar parado frente a un grupo de gente que está bailando, que está en otro ambiente, a aquella gente que se sienta frente a uno, a escucharlo, a verlo y a ver si uno sonríe, si uno está nervioso, si uno está sudando, siempre con nervios, pero los nervios controlados, ¿verdad? Saber manejar esos nervios, eso es lo más difícil. Entonces a mí me tocó que pasar por todo eso cuando llegué a la Marimba de Bellas Artes. Las grabaciones, los conciertos, las giras, en fin, todo eso fue grande en su momento. Hicimos ensambles con la Banda Sinfónica Marcial y algunos otros ensambles con voces, los conciertos en el Teatro Nacional, que para mí era inalcanzable también el Teatro Nacional, porque era un escenario tan majestuoso, grande, y logré llegar a hacer lo propio. El maestro René Argueta nos explica que el tzijolaj no existe como instrumento musical y el nombre correcto es xul. Y yo recuerdo que en Sacapulas el xul o el xululú, que era el pito que salía para la Semana Santa, por algo le decían así, ¿verdad? No, y aquí le decían tzijolaj. Y luego, averiguando, tzijolaj es el nombre de una danza que se realiza en Chichicastenango. Alguien, tal vez por algún error, escuchó el nombre y creyó que se le atribuía al instrumento. Y lo empezaron a denominar así. Y yo siempre le puse el xul, el xul, el xul, el xul y el xul. Hasta que ahora ya mucha gente conoce de xul, ya lo denomina así. Algunos otros dicen el tzijolaj o xul, ¿verdad? Pero entonces ya se aclara, o al revés, el xul o tzijolaj, ¿verdad? Se considera como un expositor de la manera tradicional de hacer música en Guatemala y darle el valor que se merece a nuestra marimba. Mi especialidad es explorar todo lo que es el repertorio guatemalteco. O sea, todo lo que se relaciona tanto al repertorio como a los instrumentos. Trato de darle la mayor importancia. Es decir, yo he tenido la oportunidad de conocer otros instrumentos, he tenido la oportunidad de conocer otras formas de hacer música, incluso con la marimba, pero yo me quedo con la manera tradicional de hacer todo. Yo creo que Guatemala tiene una gran riqueza que mostrar. O sea, nosotros no tenemos que experimentar muchas cosas, ya lo tenemos todo.
Nos hace falta a veces valorar lo que tenemos. Y eso es lo que yo trato de hacer. En el año de 1995 se le encomendó el reto de fundar la Marimba Guatemala del Ballet Moderno y Folclórico, proyecto en el que lleva 26 años. Era una lucha muy titánica en ese entonces. Como mis papás tal vez temieron en ese tiempo lo que pudiera pasar, porque se suponía que yo ya había logrado alcanzar ya el éxito en mi carrera artística como marimbista, porque había llegado a uno de los lugares más altos, que era la marimba, en ese entonces la marimba de concierto de Bellas Artes. Tomé ese valor de retirarme de allí, pues aceptar la invitación. Empezamos a trabajar el proyecto, a buscar músicos para que conformaran este primer grupo de marimba y a preparar repertorio, porque el repertorio que allá teníamos era un repertorio de concierto. Tocábamos piezas que no eran para que alguien las bailara, sino que eran piezas que se tocaban para que las escuchara el público. Ahora acá el trabajo era distinto. Aquí había que tocar para que el grupo de danza bailara con esa música y que el público apreciara un espectáculo ya de música y danza en el escenario. Entonces llamaba la atención mucho la idea de poder hacer algo grande, ¿verdad? Entonces así fue como nació la idea y se fue formando este grupo que en la actualidad ya llevamos 26 años de trabajo dentro del ballet. El paso de los años y su recorrido con grandes grupos marimbísticos no han sido impedimento para que el maestro René Argueta aún conserve consigo un pequeño instrumento musical que lo acompaña desde que era niño. Este vibráfono yo lo utilicé siendo niño en Zacapulas, porque nosotros teníamos la marimba y teníamos este instrumento adicional a la marimba. Las influencias que hay de los grupos no cabe duda, ¿verdad? Porque en ese tiempo la única marimba, anteriormente había sido la marimba ideal en Quetzaltenango, la que había propiciado mucho el uso del vibráfono. El maestro Domingo Betancourt lo tocaba magistralmente, ¿verdad? Se hizo más popular con la marimba sonora Quetzal. Ellos tocaban su música utilizando el vibráfono y llegó a gustar, ¿verdad? Meterse en el gusto también de las personas. Y entonces nosotros también queríamos darle un poquito de ese gusto que la gente sentía. Este vibráfono era de mi tío Rogelio. Él era también compositor zacapulteco, compositor de Sueño Azul. Él tenía mucha afinidad con la marimba, con los integrantes y directores de la marimba Sonora Quetzal. Le dieron este instrumento, él lo tenía ahí en su casa y él se lo dio a mi papá. Así fue como llegó a nosotros esta marimba. Y mire, aquí está todavía. El gusto por la marimba lo trae desde la generación de su abuelo, don Raúl Argueta, pasando por su papá y ahora su hijo. Mi abuelo Juan Raúl, a él le gustaba también mucho la música, era aficionado también de la marimba y le gustaba tocar tocaba un poco la marimba también, ¿verdad? De ahí pues que mi papá también tiene su oído musical, ¿verdad? Porque es capaz de tocar algunas cosas con la marimba. Mi hijo, ¿verdad? Al que pues él tiene cualidades musicales, ¿verdad? Artísticas, es marimbista, no se dedica estrictamente a eso porque es estudiante de piano. El maestro René Alcides envía palabras de motivación para la juventud guatemalteca. Los jóvenes deben de disfrutar su etapa de la vida, disfrutarla. Sanamente se puede disfrutar mucho, pero no perderse, no desaprovechar esa juventud porque ya no va a volver. Son etapas que se quedan perdidas. Si fue una mala etapa, es solamente para lamentarse tal vez, ¿verdad? Pero hay muchas cosas positivas que hacer. Los insto a que siempre busquen las cosas buenas y que tengan siempre la fe puesta en que
pueden lograr y alcanzar muchas cosas grandes. Con sentimiento de nostalgia y agradecimiento, dirige algunas palabras a sus padres a través de Tujal Radio. Los papás siempre son lo más grande que puede haber en la vida, son un soporte para uno. Yo tengo la dicha de tener a mis dos papás. Estoy muy agradecido con ustedes porque me dieron todo. Me enseñaron a ser niño, me enseñaron a ser joven, me dieron también alas para volar, porque si me hubieran retenido y no me hubieran dejado ser lo que en ese tiempo creí que podía ser, no lo hubiera logrado. Me dieron esa oportunidad, me dieron toda la confianza de la cual pues yo pude aprovecharla positivamente. Les agradezco mucho todo lo que hacen y pues todo lo que hago también lo hago para hacerlos sentir orgullosos. Los quiero mucho. Nos despedimos del maestro Alcides René Argueta Fernández luego de una larga pero amena conversación en la terraza del Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. Yo salí muy joven de Zacapulas y las generaciones nuevas tal vez ya ni me conocen o algunos medio me vean pasar, pero no es una ventana, este es un portón enorme en el que me estoy presentando ahora para que mucha gente conozca de mí, conozca de mi trabajo y esto pues se los agradezco a Tujal Radio, ¿verdad? Porque fue una gran oportunidad la que me dieron de poderme dirigir a tantas personas, no sé cuántas personas irán a ver este programa o lo estarán viendo, pero muchas gracias. Muy bien, gracias. De esta manera finalizamos una entrega más de Tujal Radio y el segmento especial denominado Nuestros Personajes, en el que conocemos un poco más de la vida de zacapultecos y guatemaltecos que destacan en distintos ámbitos de la sociedad.